Bien, nuevamente sean bienvenidos y bienvenidas. Vamos a continuar con las actividades que corresponden a la asignatura de CHL. Recordándoles también de que ya está habilitada la evaluación que van a desarrollar. Son dos enlaces que ustedes tienen. Recordemos que habíamos quedado de que usted iba a tener dos oportunidades, ¿verdad? Pero decidí poner dos enlaces. Un enlace solamente para que ustedes vean el examen y el segundo enlace es para que ustedes lo contesten. Estaba habilitado para que se cerrara el día de hoy a la medianoche, pero ya lo cambié, se va a cerrar el día viernes a la medianoche, ¿verdad? Lo que sería donde usted va a contestar, ¿verdad? Solo va a colocar respuesta en esta ocasión, ¿verdad? Solo respuesta. Bien, lo que estamos, no sé si tenemos dudas antes de empezar con respecto a la evaluación. No, profe, creo que todo claro. No tenemos dudas, entonces iniciamos, jóvenes. Vamos a continuar con lo que es magnitudes eléctricas. Estamos viendo asociación de resistencias. Hoy vamos a terminar unos ejercicios, lo que es voltaje, corriente y potencia, ¿verdad? Vamos a trabajar primero con con las primeras tres magnitudes que se refiere a resistencia, voltaje y corriente. Dudas y comentarios en cualquier momento los podemos desarrollar. La frase de esta día pues corresponde que he aprendido que estar con aquellos a los que amas es suficiente. En esta semana corresponde hablar lo que es en familia, ¿verdad? Entonces lo más importante que tenemos cada uno de nosotros pues nuestra familia, ¿verdad? Que siempre estamos con ellos en cada momento. Objetivos que estamos trabajando siempre es aprender las características, ¿verdad? Lo que es la configuración de los circuitos serie paralelo, o en este caso, pues determinar voltaje y corriente, ¿verdad? Y potencia en algunos circuitos, ¿verdad? Aplicando siempre la asociación de resistencias. Vamos a aplicar lo que es la ley de Ohm para resolver los circuitos electrónicos básicos. En este caso ya vamos a involucrar este circuito mixto. En la clase anterior discutíamos el material que había quedado como recomendación de algunos ejercicios que deben de desarrollar. Creo que fue con creo que empecé esa parte, pero ya vamos a hablar con ustedes también en relación al cálculo de voltaje y corriente, ¿verdad? Y también pues repasando también lo que sería calcular resistencia equivalente en un circuito. Esto lo vamos a volver a retomar en los circuitos que vamos a ver a continuación. Antes de empezar, un poquito de teoría en relación al análisis que se aplica a estos circuitos, ya involucrando una fuente de voltaje. En este caso tenemos 4 resistencias, considerando un circuito mixto. En este caso se conoce un método de reducción y un método de retorno. El método de reducción pues me ayuda a simplificar lo que es el circuito a una representación de una sola resistencia. Luego pues vamos a retornar nuevamente al circuito original, pero esto sirve para ir determinando las magnitudes de voltaje o corriente, ¿verdad? En un circuito mixto, ¿verdad? No se hablaban de parámetros de corriente y de voltaje, así como lo teníamos ya determinado para lo que es un circuito serie, la corriente es la misma. Y para un circuito paralelo, el voltaje es el mismo, ¿verdad? Eso lo vamos a utilizar y lo vamos a llevar a cabo en un circuito mixto, ¿verdad? Entonces, este método, reducción y retorno, ¿verdad? El primero paso que nos indica que debemos de hacer es identificar durante un momento, ¿verdad? El problema en su totalidad, ¿verdad? Observar lo que es el circuito, ¿verdad? Y plantarnos un bosquejo, pues, mental, lo que sería lo que tenemos al lado derecho de los circuitos equivalentes, o lo podemos ir dibujando, ¿verdad? Entonces vamos a examinar todas las regiones que están en los circuitos, vamos a ver qué asociación podemos hacer, ¿verdad? ¿Qué combinación serie o paralelo pues debo de aplicar una resistencia equivalente, ¿verdad? Entonces volvemos como tercer paso, pues vuelve a dibujar la red, ¿verdad? Vamos a ir dibujando la red, en este caso, para hacer la representación de circuitos, una asociación de resistencia cuando el circuito se va haciendo más pequeño, ¿verdad? Aquí lo tenemos, el circuito original o el objetivo, ¿verdad? De este circuito, pues es determinar primero
la resistencia total, ¿verdad? La resistencia total me va a servir para que yo pueda determinar la corriente de salida o la corriente total de lo que me está proporcionando lo que es la fuente de voltaje, ¿verdad? Entonces, ese es el primer paso, se va reduciendo el circuito, estas dos estarían en serie. Luego, pues, aquí tenemos el resultado de una RA, vamos a poner RA acá, que va a estar en serie la R3 con la R4. Luego, esa asociación me queda en paralelo con R2 y se resuelve la R2, ¿verdad? Ya tenemos otra resistencia equivalente, ¿verdad? De estas dos en paralelo. Aquí tenemos una representación que estarían en paralelo con dos líneas, pues representamos esta forma en paralelo, ¿verdad? Luego ya la resistencia total, pues ya corresponde a sumar estas dos resistencias y llegamos al circuito equivalente, ¿verdad? O un circuito básico de donde vamos a tener una fuente de voltaje y vamos a tener solamente una carga y una corriente fluyendo en esa carga, ¿verdad? Entonces luego para determinar las magnitudes, en este caso pues me va a servir para determinar lo que es la corriente total. Luego me va a servir para que yo pueda determinar los voltajes de cada resistencia, ¿verdad? Hasta llegar hasta el circuito nuevamente ya original, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a aplicar en los siguientes ejemplos, ¿verdad? Ya se lo vamos a explicar detalladamente lo que vamos a ir utilizando. Los circuitos equivalentes, pues sí, pues les voy a animar a ustedes que lo tengamos en mente, que se imagine cómo estarían los circuitos, ¿verdad? No los voy a dibujar, solamente vamos a ir haciendo mención a dónde vamos a hacer las combinaciones necesarias. Tenemos el ejemplo 1, dice determine la corriente I3, ¿verdad? En la red serie paralelo, un circuito mixto. Entonces, primero, ¿verdad? Para poder encontrar esa corriente, pues yo necesito saber el voltaje que tiene esta resistencia. Recordemos que corriente es igual a voltaje sobre resistencia, ¿verdad? Según la ley de Ohm. Entonces, debemos de asociar primero estas dos resistencias, ¿verdad? Que estarían en paralelo. Vamos a utilizar otro material acá para irlos. Primero vamos a hacer esta combinación de que estaría en... Vamos a cambiar. Estas dos de resistencia, ¿verdad? Que estarían en paralelo. Luego esta combinación, ¿verdad? Ya estaría en serie con la R1. Entonces el primer paso que vamos a desarrollar, ¿verdad? Entonces planteamos primero. Es ahí. Vamos a ver. Me ayudan con su calculadora, jóvenes, por favor. Entonces tenemos el primer paso, ¿verdad? Determinar lo que es la resistencia RA. En este caso le vamos a poner RA. Esta RA pues va a ser igual, estas dos están en paralelo, entonces solamente son dos resistencias, vamos a aplicar el producto sobre la suma, ¿verdad? Entonces vamos acá, planteamos, y de una vez vamos a colocar los datos, vamos a colocar lo que serían 12 kilos, y pues recordemos que la unidad de medida, pues estamos hablando de resistencia, pues esto corresponde a ohmios. Luego esto pues me dice que está multiplicado por 6 kiloohmios. Y lo divido en la suma de la resistencia. Pues de una vez vamos a poner el dato que corresponde a 18 kiloohmios, ¿verdad? Haciendo ya la suma de lo que tenemos abajo. Muy bien, ¿alguien pues tiene el dato? Tiene que ser un dato menor que 6 kiloohmios, ¿verdad? Vamos a ver. Tenemos 12 kilos, ¿verdad? Si aplicamos... ¿Hola? ¿Perdón? 4. 4, gracias. Entonces tendríamos un valor de 4 kiloohmios, ¿verdad? En este sería RA. Luego tenemos, ya hoy sí ya podemos determinar lo que es R total. Y en R total, pues ya corresponde esa combinación que tenemos en paralelo, pues ya estaría en serie, ¿verdad?
con la resistencia R1. Entonces vamos a plantear acá lo que corresponde a R total. R total va a ser igual de una vez con los datos, ¿verdad? Vamos a tener los 2 kiloohmios, con 2 kiloohmios, más los 4 kiloohmios que determinamos, ¿verdad? Con la configuración en paralelo. Y tenemos un resultado de R total de 6 kiloohmios, ¿verdad? Ahí. Esto es lo que corresponde a la resistencia total. Esto, pues, imagínense que ya tiene el circuito reducido, lo que teníamos en la representación de que una fuente y solo una resistencia. Entonces, este resultado de R total ya lo tenemos para encontrar lo que es la corriente total. Recordemos que el objetivo es I3, pero debemos de hacer este procedimiento para llegar a poder determinar lo que sería I3. Entonces, para determinar I3, primero debo saber el voltaje que están en esta resistencia que están en paralelo. Entonces, para ello necesito lo que es la corriente de salida, ¿verdad? O la corriente total. Entonces, planteamos la fórmula otra vez, o recordando ya la fórmula de corriente, vamos a resolver acá. Según la ley de Ohm, pues la corriente, ¿verdad? Total, vamos a poner aquí I total o corriente de salida, porque vamos a poner I total, va a ser igual, ¿verdad? Vamos a plantear la fórmula primero y después vamos a poner los datos para que nos recordemos, ¿verdad? Aquí vamos a poner lo que es la fuente de voltaje, que está representado por la E, una fuerza electromotriz, y tenemos, acá vamos a tener lo que corresponde a R total, ¿verdad? Tendríamos R total, ya le colocamos los datos, entonces, sabiendo que tenemos una fuente de voltaje de 54 voltios, entre el valor de resistencia que tenemos de R total, que son 6 kiloohmios. Que tendríamos de cuánto la corriente, jóvenes. $54 voltios sobre 6 kiloohmios. Estaríamos hablando de 9 miliamperios, ¿sí? No olvidemos el prefijo métrico que corresponde a kilo, ¿verdad? Entonces vamos a tener ya el resultado haciendo la división, ¿verdad? De 54 entre 6, pues si ignoramos los kilos, pues sabemos que es 6, pero recordemos de que llevamos un prefijo métrico, el resultado es de 9 miliamperios. Entonces tenemos acá 9, no vamos a poner exponente a la menos 3, ¿verdad? Sino que vamos a poner 9 miliamperios. ¿Vamos bien? ¿No tenemos dudas, jóvenes? ¿Todo bien? Esta es la corriente. Sí. Muy bien, esta es la corriente total, ¿sí? Ahora imagínense cuando teníamos esta configuración donde teníamos 2 kilos y teníamos 4 kilos el circuito. Imagínenselo de que tiene 2 resistencias en serie y una fuente de 54 voltios. Ahora pregunto, ¿qué se dice de un circuito serie? ¿La? ¿Qué nos dice un circuito serie? Jóvenes. ¿Podría repetir la pregunta, profe? Vaya. Tenemos, vale, dije que se imagine el circuito cuando tenemos solamente las 2 resistencias que están en serie y tenemos una fuente de 54 voltios. Ahora la pregunta es, ¿qué se dice de un circuito serie?
Lo dije al inicio de la clase, ¿verdad? Cuando empezamos a ver los circuitos. Son dos parámetros técnicos, ¿verdad? Tanto para el circuito serie como el circuito paralelo. Pero ahorita el objetivo es el circuito serie, ¿verdad? ¿Qué se dice de un circuito serie? Aparte que la resistencia va conectada una tras la otra. En el circuito serie la corriente es la misma, ¿sí? La corriente es la misma. ¿A qué quiero llegar esto? Tengo 9 miliamperios. Estos 9 miliamperios, como vuelvo a mencionar, esto que está en naranja, recuerde que es una resistencia, ¿verdad? Que corresponde a 4 kilos. Entonces, estos 2 miliamperios, perdón, estos 9 miliamperios están circulando en esas dos resistencias, en la de 2 y en la de 4 kilos, ¿ya? Dicho eso, puedo determinar el voltaje que va a estar en esta configuración en paralelo, pero tomando en cuenta el resultado equivalente que corresponde a RA. Por eso estoy colocando voltaje de A, ¿sí? El voltaje de A corresponde a estas dos resistencias que están en paralelo. Entonces vamos a indicar en este punto que voltaje es igual, vamos a ver si se recuerdan la ley de Ohm, según la fórmula, voltaje es igual. No. Corriente por resistencia, no. Sí, muy bien. Es multiplicación ahí, ¿verdad? Entonces vamos a tener acá, o resistencia por corriente, pero vamos a poner acá 9 miliamperios, ¿verdad? 9 miliamperios. Esto, ¿verdad? Multiplicado, ¿verdad? Por la resistencia de RA, esos 4 kilos, ¿verdad? 4 kilo ohms. A ver, no se metió en la fórmula esto. 9 miliamperios. Luego tenemos 4 kilos. Kilo ohms. Vamos a ver cuánto sería el resultado. ¿Cuánto es el resultado? $36. No. ¿Perdón? 36. 36. 36 voltios. Entonces 36 voltios tienen estas resistencias. Ahora vamos con el concepto del circuito paralelo. En un circuito paralelo el voltaje es el mismo. Mire, profe, pero hemos determinado el voltaje A cuando estas dos es una sola. ¿Sí? Así se debe de hacer cuando tenemos las dos. Si usted toma una, no se puede, porque recordemos que conectando la resistencia acá, el resultado de la resistencia no es 12 kilos, ¿verdad? Sino que el resultado total de esas dos resistencias corresponde a 4. Entonces debo de tomar este valor de 4 kilos. ¿Sí? No puede tomar el valor del 12 kilos o el valor de 6, sino que el valor del resultado de ellas. Entonces, si desarmamos el circuito o lo colocamos igual como estamos sombreando acá, que ya estarían en paralelo, entonces tenemos 36 voltios para la de 12 kilos y 36 voltios para la de 6 kilos. Entonces, hoy, como el objetivo es determinar la corriente, ¿verdad? De I3, vamos con la I3. I3 va a ser igual, de una vez vamos a colocar ya los datos, no voy a plantear la fórmula, ya sabemos qué voltaje sobre resistencia. ¿Qué voltaje va a ser? El voltaje que determinamos acá, ¿verdad? Porque vamos a determinar la corriente I3, ¿verdad? La que estaba pasando por la resistencia de 6 kilo ohms. Entonces ya determinamos el voltaje, entonces vamos a colocar los 36 voltios entre, hoy sí, solo esta resistencia, ¿verdad? Entre 6 kilo ohms. Tendríamos una corriente de ¿cuánto? De 6.
de 6. ¿6 qué? Miliamperios. No perdamos de vista ni los prefijos ni las unidades de medida, ¿verdad? Entonces tendríamos 6 miliamperios solamente en esta. Ahora les compruebo algo. Vamos a hacerlo, vamos a desarrollar. Les voy a comprobar algo en relación a la corriente, ¿verdad? Para que veamos otro concepto más que se lo voy a mencionar cuando determinemos lo siguiente. Vamos a determinar, no lo plantea el ejercicio pues concluimos hasta acá, hasta los 6 miliamperios, porque solamente eso está pidiendo, ¿verdad? Entonces, voy a colocar acá la corriente 2, que corresponde a la resistencia de 12 kilos. Entonces, tenemos esto que va a ser igual, nuevamente, sabemos, ¿verdad? Que tenemos los 36 voltios sobre los 12 kilo ohms. Entonces, el resultado que tenemos acá corresponde a 3 miliamperios. ¿Sí? Ahora les explico lo siguiente. La corriente de salida son 9 miliamperios. Es la corriente total. Llega a este nodo, ¿sí? Donde la corriente se va a dividir. Va a aparecer la I3 y aparece la I2. Entonces, 6 miliamperios para la de 6 kilos y 3 miliamperios para la de 12 kilos. Y cuando llegan a este nodo, se vuelven a unir, ¿sí? Esto viene dado por otra ley que se conoce como la ley de corriente de Kirchhoff, donde se dice que las corrientes de entrada son igual a las corrientes de salida, o prácticamente la suma algebraica de toda corriente de entrada es igual a la suma algebraica de todas las corrientes de salida, ¿ya? Esta parte de acá. Entonces, esto es lo que se debe desarrollar, ¿verdad? A la hora de calcular una corriente aplicando el método de reducción y retorno. No hemos ido dibujando los circuitos. No los dibujé porque tengo problemas de compartirle a ustedes todo el escritorio. Entonces, me tocaría estar cambiando o compartiendo cada rato pestaña. Entonces, por eso no desarrollamos los circuitos equivalentes. Por eso le animé a usted que lo llevaran en la mente, los circuitos. No sé si tenemos dudas en este circuito. ¿No? La fórmula de potencia, No, la fórmula de potencia, ¿se pueden? La fórmula de potencia, ¿la vieron con el profe Omar? La fórmula general, está la fórmula general, después de ahí pues parten las otras fórmulas. Son 3 fórmulas para poder calcular potencias de un elemento resistivo. No sé si creo vieron. que sí, no recuerdo. La fórmula general de potencia es corriente por voltaje. La fórmula general, ¿verdad? Entonces, teniendo en eso en cuenta, para si les pide, ¿verdad?, calcular el voltaje, la potencia de cada una de las resistencias, pues sepa que debe de encontrar el voltaje y la corriente, ¿verdad?, de cada elemento. Aunque existe otra fórmula, ¿verdad? Como vuelvo a repetir, son otras 2 fórmulas que la puedo utilizar. Tenemos potencia es igual a corriente al cuadrado sobre R, ¿verdad? Corriente al cuadrado por R, y la otra es voltaje al cuadrado sobre R. Tendríamos las otras fórmulas que corresponden a potencia. Pero en potencia por el momento no nos vamos a poner a calcular, jóvenes, solamente lo que sería voltaje y corriente. Entonces, no sé si tenemos dudas en este ejemplo. No. Bueno, pasemos al siguiente, entonces. Ahí se va. Ejemplo 2. Para la red mostrada, determine las corrientes 4, la corriente de salida y el voltaje 2. Luego dice, inserte los medidores para medir la corriente 4 y el voltaje. Para hacer una representación, un esquema, ¿verdad? Ya lo vamos a ver más adelante. Primero vamos a trabajar en literal A, donde nos pide esos resultados. Siempre vamos a partir de los conceptos, ¿verdad? Vamos a partir del concepto. Recuerden, no es necesario, bueno, en este caso sí aplica, vamos a determinar primero I4 en algunos enunciados
Cuando vamos a determinar, no es necesario que usted empiece en orden a determinar las magnitudes que le indican, sino que ver cuál magnitud pues es más práctico determinarla, a ver si no necesita mucho procedimiento. Digo esto porque vamos a aplicar el concepto de un circuito paralelo. ¿Qué se dice en un circuito paralelo? Que el voltaje es el mismo. Y la R4 está en paralelo o está conectada directamente a la de 12 voltios. Aunque usted me diga, está al final, sí, pero si seguimos un extremo de la resistencia, está conectada acá en el terminal positivo, si seguimos esta secuencia. ¿Sí? Si rastreamos el otro terminal de la resistencia, pues llega y está conectado al terminal negativo de la fuente. ¿Sí? No existe una resistencia en medio de esos dos terminales, ¿verdad? Entonces esta resistencia está en paralelo con la fuente de 12 voltios. Entonces esta resistencia pues tiene 12 voltios. Conozco la resistencia, el valor de la resistencia y puedo determinar entonces lo que es la corriente 4. Entonces planteamos, ¿verdad? Entonces tenemos que la corriente 4 es igual, ¿verdad? Sabemos que es voltaje sobre resistencia, entonces vamos a tener los 12 voltios entre los 8.2 kilos, 8.2 kilo ohm, ¿verdad? Pensé que se iba a colocar vamos a borrar esto. ¿De cuánto es la corriente? Jóvenes, 12 entre 8.2. 60 sobre 41. Y Eh, en decimal sí. Ponga Sí. la tecla de ingeniería, presione la tecla de ingeniería de su calculadora. Y ¿Cómo? la tecla de ENG. Vaya, permítame. Ay, Luego del 8.2. resultado. En decimal, ¿verdad? No, usando, en la calculadora tiene una tecla que dice ENG. Presione esa tecla, le tiene que cambiar el resultado para que le exprese en notación de ingeniería, ¿verdad? Ya. Ya, sale. 1.46 por 10 a la 0. A la 3 le tuvo que dar, a la -3. A la 0 me sale. No sé por qué. Entonces no puso 8000, perdón, 8200. Puso 8.2. Es cierto. ¿Ah? Pero igual, estamos 8. bien. Solo que no olvide, si no lo coloca, recuérdese que al ponerlo arriba se hace negativo el exponente, ¿verdad? Entonces vamos a tener Ujú. 1.46 miliamperios. Ok. 1.46 miliamperios. Ahí. ¿Hoy qué dice? Que debo determinar la corriente de salida. Ya verificamos cómo puedo determinar la corriente de salida, ¿verdad? Entonces, para determinar la corriente de salida, necesitamos hacer la R total, ¿verdad? Un circuito equivalente solamente de una resistencia, ¿verdad? Entonces empezamos por eso. Entonces empezamos. Vamos a ver si me ayudan. ¿Qué asociación puedo tomar primero? Vamos a empezar con un valor de RA. Díganme ustedes quiénes.
¿Cuál es resistencia? ¿Cuál es resistencia? ¿En qué resistencias puedo asociar? La 1 y la 4. ¿Perdón? La 1 y la 4. La 1 y la 4. No, no puedo. La 1 solamente está conectado acá, ese terminal. El otro terminal está conectado donde están estas dos. Entonces serían estas dos primero, ¿bien? O sea, R2 y R3. ¿Cómo estarían? ¿O cómo están? Perdón. ¿Cómo están? R2 y R3, ¿cómo están? ¿Serie? ¿Paralelo? En paralelo. Paralelo. Entonces, tendríamos el producto, ¿verdad? Entonces tenemos 18 kiloohmios. Vamos a ver la unidad de medida, la vamos a colocar solamente en la respuesta. Todo por 2 kiloohmios. Entre la suma de ellas, pues corresponde 20, ¿verdad? 20 kilos. ¿Cuánto tendríamos entonces? $18 por 2 entre 20. Ajá. 18 por 2 entre 20. No olvide que el prefijo, ¿verdad? Al final se puede colocar también. ¿Cuántos tenemos, estimados? 18 kilos o 18,000 por 2,000, si usted lo quiere así, entre 20,000. O le quitamos la K y luego se lo pone al resultado. Tiene que ser un valor menor de 2 kilos. 1.8 por 10 a la 3. Correcto, 1.8, que estaríamos hablando de kilo, ¿verdad? Kilo, cuando le dé exponente positivo y sea 3, recordemos que en notación de ingeniería utilizamos múltiplos de 3, ¿verdad? Entonces, cuando son positivos partimos de kilo, después va mega, ¿sí? Luego va los giga, después van los teras. Y si vamos con negativos, pues empezamos con mili, micro, nano, pico, y va ahí para abajo, ¿verdad? En negativo, ¿verdad? Ya los prefijos, pues, o la anotación, o la potencia prácticamente, ¿verdad? Para los kilos son a los 3, y a los megas son 6, a los gigas son 9, y a los teras son 12, y así, ¿verdad? Igual para los negativos. Vaya, entonces tenemos acá 1.8 kilos, la RA. Hoy seguimos, ¿verdad? Vamos con un valor de RB. Vamos a ver si me indican ustedes quiénes debo de tomar como RB. Imagínense que ya esa configuración es una resistencia, ¿verdad? ¿A quiénes vamos a tomar acá para RB? A los otros dos que sobraban. Recordemos que esto de acá ya se convierte en una sola resistencia, ¿verdad? Esto ya lo tengo en una sola resistencia. Hay R1 y R4 no las puedo tocar por el momento. Tendríamos los 6.8 kilos más lo que determinamos de esa configuración en paralelo,
que estarían en serie 1.8 kilos. Y estaríamos hablando de una resistencia de ¿de cuánto? De 8.6. 8.6 kilos, ¿verdad? Kilo ohms. Este es el valor de la RB. Ahora imagínense ese dato, ¿verdad? Imagínense ese dato, que es una sola resistencia también. Esto es una sola resistencia. Vamos a cambiar el fondo. Hasta ahí hemos llegado. No hemos dibujado los circuitos, pero espero que se comprenda con la representación de estos colores. Imagínense que acá en lo sombreado color celeste, pues es o azul, es una resistencia, ¿verdad? Que corresponde a RB. Entonces, continuamos. ¿A quién vamos a determinar hoy? ¿Quién vamos a determinar hoy? Hoy corresponde a R total, ¿verdad? R total, ¿quién va a ser igual? Tenemos nuevamente esto, ¿verdad? El producto sobre la suma, donde tenemos los 8.6 kilos multiplicados por los 8.2 kilos, 8.2 kilos y sumados, ¿verdad? Sumado 8.6 más 8.2, estaríamos hablando de 16.8 kilos. Y tendríamos un valor de resistencia menor que 8.2 kilos, ¿verdad? Muy grandes los números. ¿Cuánto, jóvenes? $4.19. 4.19 Sí. kilos, ¿verdad? Sí. Bien, gracias. 4.19 kilo ohms. Muy bien. Y con este dato ya llegamos a la reducción del circuito, ¿verdad? Ya podemos determinar lo que es la corriente de salida. Entonces nos vamos con la corriente de salida. Y creo que ya nos pasamos. Sí, va. Solo determinamos la corriente de salida, jóvenes, y terminamos acá. Vamos a dejar pendiente lo demás. Sería, pues, lo terminan ustedes, jóvenes, por cuestión de tiempo, pues ya sería los 12 voltios sobre los 4.19 kilos. Y eso es la corriente de salida. Bueno, pues, fue un placer. Se me cuidan. Adiós, profe. Adiós.